Muy buenas jóvenes, esta es para la semana 13 de cálculo 2, es la unidad 3, ya cambios acumulados e integral definida, es el nombre de la unidad 3, y toca el tema ver cuantificación de cambios acumulados. Aquí vamos a observar lo que son áreas bajo la curva de las funciones. Una forma de calcular las áreas bajo la curva de las funciones es utilizando la suma inferior y la suma superior. La suma inferior y la suma superior de las áreas que se pueden sacar de dichas funciones y después a sacar un promedio, un aproximado real de lo que vale marcar el área que está sombreada para estas funciones que tenemos aquí hechas, ¿no? Bueno, ¿cómo se obtiene la suma inferior y la suma superior para este tipo de áreas? En el caso de la suma inferior, tenemos que sacar rectángulos que estén abajo de la función del área de la región sombreada, rectángulos bien hechos, y sacar el área de ellos para luego sumarlas. En el caso de la primera figura que tenemos, inciso A, primero vamos a comenzar a sacar la suma inferior. Para sacar la suma inferior tenemos que realizar rectángulos que abarque pues bien esa área delimitada. En el caso de la primera parte, pues el primer rectángulo que estaría abajo sería en esta parte. Esta área sería el primer rectángulo. El segundo rectángulo sería de aquí, de este punto, hasta la parte de abajo. Todo esto es un rectángulo delimitada por estas secciones. La otra parte, el otro rectángulo sería de este punto hasta esta parte. Toda esta región delimitada sería el rectángulo formado que se encuentra abajo de la función. Y el último rectángulo también sería en esta parte la formación de dicho rectángulo para luego delimitarlo. Bueno, una vez que identificamos los rectángulos que se pueden formar bajo la curva, ¿verdad?, de la función, tenemos que sacar el área de cada uno. Recuerden que el área de un rectángulo es la fórmula base por altura. La base viene siendo lo que vale x de un punto A a un punto B, que es delta x se le llama, entonces este sería delta x, la base. Acá también es delta x de base, delta x, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de un punto a otro punto, en este caso, el rectángulo 1 que tenemos aquí viene siendo base de 1, porque de 0 a 1, aquí vale 0, que no está escrito, es 1 de distancia. Y de altura viene siendo lo que vale la y. Del 0 al 1, pues también hay 1 de altura, entonces este es h de la función, ¿no?, que también vale y. Entonces, este también vale cuando f, le ponemos cuando f vale 1, pues este vale 1 también. Entonces, este tiene 1 de altura. Multiplicamos pues 1 por 1 el área. Entonces, la primera área es una unidad cuadrada. La segunda área, el segundo rectángulo, pues también tiene de base 1 de base. Ahora, la función, pues f de 2, que ya sería para x que vale de 2 a 1. ¿Cuántos abarca la altura? Pues 1, 2, 3, entonces tiene 3 de altura. Y si multiplicamos 3 por 1, pues el área vale 3 unidades cuadradas. Del 2 al 3 de base, en el otro rectángulo también tiene 1 de base. Al parecer todos tienen 1 de base, así que no hay problema sacar todos de 1. Lo único que está cambiando es, depende de la función, cuando vale 3, aquí pues el valor vale 4. Aquí también cuando f de 4, aquí también vale el valor de 4. Por lo tanto, pues aquí nos queda que el valor, en el caso del área del que sigue, sería 4 unidades cuadradas. Y acá también el área sería 4 unidades cuadradas. Por lo tanto, si sumamos todo el área total de la suma inferior, nos da un valor de 12 unidades cuadradas, ¿sí? Ya tenemos la primera área. Esta es para la suma inferior. Ahora, la suma superior, que es el otro cuadro que nos hace falta completar con los mismos datos, es sacar los rectángulos que se encuentran hasta arriba de la curva, ¿no?, de la curva de la función. En el caso del primero, el rectángulo se formaría hasta acá, el rectángulo formado junto, la información se agarra junto con el inferior, ¿no? Todo junto sería, entonces sería 1 más 2, serían 3 de altura.
El otro rectángulo que se formaría sería hasta acá este espacio, hasta acá abarcaría. El otro rectángulo abarcaría hasta esta región, toda esta parte, todo este borde. El otro rectángulo también abarcaría hasta esta región. Ahora, para completar los datos, ya tenemos los valores. Recordemos que en el caso de las bases, pues las bases para todos sigue valiendo 1. Con esto no hay problema. El problema sería ya con los valores ya nuevos que vamos a tener para la altura, dado que aquí pues ya la altura pues cambia sus valores, ¿no? En el caso del primero llega hasta el 3, entonces es 3 de altura, entonces va a tener el valor de 3. En el caso del segundo llega hasta el 4, ahora es 4 de altura lo que tiene el segundo rectángulo. En el tercero y cuarto son la misma altura, son 5, por lo tanto tienen 5 de altura estas partes. Multiplicamos para sacar las áreas de cada uno. En el caso del primero son 3 unidades cuadradas, en el caso del segundo 4 por 1 pues son 4 unidades cuadradas, en el caso del tercero 5 por 1 es 5 unidades cuadradas, y en el caso del último también son 5 unidades cuadradas. Si hacemos la suma, pues te da 17 unidades cuadradas. Entonces quiere decir que la suma inferior y la suma superior del primer ejercicio lo tenemos ya sacado de esta manera. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, el segundo, utilizando los mismos procedimientos como en el primero. Tenemos que sacar primeramente la suma inferior con los rectángulos inferiores abajo de la curva. En el caso del primero, aquí tenemos hasta acá llega el rectángulo formado. Ahí tenemos toda esta región. Entonces aquí le ponemos los bordes que delimitan a ese rectángulo. El segundo rectángulo también estaría en esta parte, en esta región. Todo esto abarcaría el segundo rectángulo inferior. El tercer rectángulo inferior sería en esta parte, la formación, y ahí obtendríamos dicho rectángulo inferior. En el caso del último que tenemos aquí, no se forma ningún rectángulo, dado que no podemos poner área bajo las curvas que no involucre una zona no sombreada. Entonces tiene que formar un rectángulo completo. Entonces, por lo tanto, hay 3 rectángulos inferiores al parecer, ¿no? Entonces, aquí vamos a escribir lo siguiente. Todos también al parecer tienen uno de base. Entonces, uno de base, uno de base, uno de base. En el caso de la altura, pues f de 2, porque hasta el 2 llega. El 0 de aquí, del 0 al 1 no hay. Por lo tanto, f de 2 vamos a escribir, hay 4 de altura. Entonces aquí ponemos el valor de 4. Para el caso del 3, f de 3, también hay 4 de altura. Y para llegar al punto 4 de la x, también ahora hay 2 de altura. Si multiplicamos, pues nos queda que el área de ellos área del primero es 4 unidades cuadradas, área del segundo también son 4 unidades cuadradas, y área del tercero son 2 unidades cuadradas. Si sumamos los 3 áreas, nos quedan que son 10 unidades cuadradas las que hay para la suma inferior. Ahora, continuando con la superior, ahora este primer rectángulo sí se va a hacer hasta arriba, hasta este espacio. Todo este espacio va a agarrar. El segundo rectángulo también va a abarcar hasta arriba. El tercer rectángulo va a abarcar hasta esta región, que abarque toda esa área arriba de la curva. Y el cuarto rectángulo, este sí va a tener 4 rectángulos, va a ser esta región, la que no habíamos agarrado anteriormente. Entonces ya ahora sí con esto ya podemos tener 4 rectángulos. En el caso del primer rectángulo y del segundo tienen 5 de altura, el tercero tiene 4 y el último tiene 2. Por lo tanto, vamos a escribir lo siguiente. F de 2 hay 5 de altura, F de 3 hay 5 de altura, F de 4 hay 4 de altura y F de 5 hay 2 de altura. Y el área, pues el área sigue siendo 1 los valores, ¿no? Multiplicamos, en el caso de la primera área, te queda que 5 por 1 es 5, sería 5 unidades cuadradas. El otro también sería 5 unidades cuadradas. El que le sigue, 4 por 1 es 4, 4 unidades cuadradas. Y el último, 2 por 1, 2, pues sería 2 unidades cuadradas. La sumamos y nos da un valor de 16 unidades cuadradas de esta parte, ¿no? Entonces ya tenemos la suma superior obtenida.
de el área ahora arriba hacia la curva, ¿no? En el caso del último ejercicio, pues tenemos sacar otra vez la suma inferior y la suma superior. En el caso de los rectángulos que se van a formar en la suma inferior, pues sería de aquí a acá. Toda esta región sería el primer rectángulo. El segundo rectángulo también sería en la región del 2, porque ahí es cuando se forma muy bien ese rectángulo. Y el último rectángulo se formaría en la parte que tenemos aquí, que estaría ya bien hecho ese rectángulo. Entonces aquí hay 3 rectángulos a realizar en la suma inferior. Entonces aquí vamos a escribir lo siguiente. También tienen al parecer 1 de base, por lo tanto todos estos van a tener 1 de base. En el caso de la altura, pues sería, se comienza a partir de f de 1 a 2, pues aquí escribimos f de 2 como el anterior, f de 2, entonces esa región que comprende de f al 1 al f2, le ponemos aquí f de 2, es igual a la altura que va a compartir es 2. Acá el otro f de 3, la altura que va a compartir es en 2, y f de 4, la altura que va a compartir es 3. Multiplicamos los valores y nos queda que el área del primero, 2 por 1 es 2, 2 unidades cuadradas. El área del segundo es lo mismo, 2 unidades cuadradas. Y el área del tercero, 3 por 1 3, son 3 unidades cuadradas. Si la sumamos, nos da un valor de 7 unidades cuadradas el área que se encuentra en los rectángulos inferiores, ¿no? Ahora continuamos con la suma superior. En el caso de la suma superior, el rectángulo superior estaría arriba, en esta parte, en esta región. También lo mismo pasaría con el segundo rectángulo superior y con el tercer rectángulo superior hasta acá, hasta la región del 5. Va a estar toda esa altura, ¿no? Ahora sí, teniendo esos datos puestos, sacamos los valores. Recuerden que el área, la base, perdón, sí vale 1 para todos los rectángulos y nos va a quedar la siguiente, ¿no? F de 2, ahora la nueva altura que se jaló es 3. Entonces, ponemos aquí F de 3. En el caso del segundo rectángulo, la altura también que tiene es 3. Y en el caso del último rectángulo, la altura nueva es 5. Multiplicamos y nos queda que el primero son 3 unidades cuadradas, el segundo son 3 unidades cuadradas y el último son 5 unidades cuadradas. Por lo tanto, si sumamos nos queda un valor de 11 unidades cuadradas y de esta forma obtendríamos la suma superior aproximándonos al área y la suma inferior de la curva de estas funciones o figuras geométricas, ¿no? No hemos sacado todavía el área real de ellos dos. Más adelante creo que se va a poder sacar bien cuánto sería o cómo sacar el área real de ellos dos. El siguiente ejercicio, el ejercicio número 2, está bien sobre áreas bajo la curva, sumas inferiores, sumas superiores. Aquí tenemos que sacar, pues, esta gráfica que tenemos, esta es una gráfica de física, donde tenemos que sacar, aproximar mediante la suma inferior y la suma superior la distancia recorrida por el objeto en los 10 segundos, usando intervalos de tiempo de un segundo, ¿no? Entonces, tenemos que sacar primeramente la suma inferior y la suma superior. Recuerden que la suma inferior y la suma superior, pues tenemos que obtener primeramente haciendo los rectángulos tanto abajo como arriba de la curva. Bueno, este es un procedimiento que nos va a ir un poquito más tardado porque son demasiados rectángulos los que vamos a generar. Aunque también, pues depende de qué tanto quiere hacer el área o cuántos rectángulos quieres crear, ¿no? Algunos rectángulos se pueden repetir, otros pues no, se tienen que sacar más exactos. En el caso de la suma inferior, vamos a ponerle aquí suma inferior. Vamos a sacar paso por paso, no vamos a sacar paso por paso como el cuadro que se presionó anteriormente, sino que porque nos va a llevar más tiempo obtenerlo. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para sacar rápidamente lo que es la suma inferior de la gráfica, ¿no? En el caso de la suma inferior, el primer rectángulo que se forma es de la parte del 1 al 2. Este sería el primer rectángulo que se está formando. Ese sería. Bueno, voy a poner un color un poquito más que se identifique, que a lo mejor uno ahí se puede perder. El segundo rectángulo inferior sería este que tenemos aquí, esta parte.
El que le sigue sería esta región. Aquí tenemos el segundo rectángulo inferior. El que le sigue se encontraría en esta parte, dicho rectángulo inferior. El que le sigue se encuentra en esta parte, y al parecer el que le sigue también comparten la misma altura. Por lo tanto, este puede ser un solo rectángulo hecho compartido, ¿no? Para tener menos rectángulos. En esta parte también, al parecer, bueno, no es cierto, aquí tenemos el que le sigue, el otro rectángulo inferior, y el que falta también aquí lo podemos poner, ¿no? Aquí lo podemos poner. Probablemente el último rectángulo inferior que queda, que es el que tenemos aquí, puede que sea este, ¿no? Vamos a ponerle que sí lo tenga, ¿no? Aunque a lo mejor por el espacio que tiene ahí pequeño, puede que no se tome en cuenta, pero sí lo vamos a tomar. Bueno, ¿cuál sería la suma inferior de esos rectángulos? Bueno, en el caso del primero, todos tienen 1 de base, no hay problema con eso, excepto el segundo que tiene 2 de base, excepto este que tiene 2 de base, ¿no? Y tiene altura de 4,5. Entonces, si yo multiplico base por altura, este va a tener un valor de 9 unidades cuadradas. 9 unidades cuadradas. El de 1,5 por 1,5, pues sería la suma. 1 por 1,5 sería 1,5 de unidades cuadradas. Entonces sería aquí la suma inferior nos va a quedar como, en el caso del primero sería 1,5. En el caso de esta parte sería 1. En el caso del que le sigue sería 2. De 4 a 5 sería 3,5. O sea, 3,5. ¿Sí? Vamos a ponerle que sea 3,5. 3,5. Aquí tenemos el de 9. El que le sigue vale 4. El que le sigue también 3,5. Y este también es un medio, ¿no? O 0,5. Si sumamos esos valores, nos va a quedar de la siguiente forma. 1 medio da 1 entero. 2 van 4. 3,5 y 3,5 dan 7. Si lo sumas dan 11. 4 da 15, más el 9 da un valor de 24. Entonces la suma inferior son 24 unidades cuadradas lo que se formó. Ahora, la suma superior, falta la suma superior o área superior, sigue de obtener los siguientes rectángulos, ¿no? Vamos a poner un color azul para identificar. En el caso del primero, aquí tenemos un rectángulo. Aquí ya tendríamos un primer rectángulo, esta parte. Toda esta área ya sería el primer rectángulo. En el caso del segundo, pues sería toda esta parte, abarcaría un cuadro más, el segundo rectángulo. Este valor sería hasta acá la proporción, el aumento. El que le sigue sería hasta acá la proporción que va a aumentar ahora de la altura nueva del rectángulo superior. El otro rectángulo va a tener este aumento ahora drástico. Los dos de aquí arriba van a aumentar uno más para ambos, esta región. El que sigue se va a aumentar hasta acá, otro extra. Lo mismo sucede con el anterior. Y en el caso del último, el aumento es hasta acá. Toda esta área le va a corresponder para el último rectángulo, ¿sí? Toda esa área. Ahora las áreas van a ser más nuevas. Bueno, en el caso del primero, el superior, este vale 1,5. El otro nuevo ya va a valer 1. Este va a valer 2. El que le sigue de 2 aumentó a 3,5. Entonces este va a valer 3,5. Este aumentó a 4,5. Estos dos aumentaron a 5. Pero como es 2 de base, 5 por 2 es 10 el total de ellos, ¿no? Para no equivocarnos. Luego, este aumentó también a 4,5. Este aumentó, el que le sigue, a 4. El que le sigue aumentó al final a 3,5. Si realizamos la suma, nos va a quedar 1,5, un medio,
4, 6, 7, 4.5 y 4.5 pues da un valor de 9, sería 16, 26, 30, 30 nos tenemos aquí y 33.5. Entonces la suma superior da 33.5 unidades cuadradas. ¿Sí? Entonces ya tenemos la suma de esos dos. Ahora, dice la siguiente pregunta: ¿cómo se puede obtener el resultado real para el área de T0 a T10? Ok, ¿cómo se puede sacar ahora sí las áreas reales de esos triángulos que nos dieron, de esos rectángulos, perdón, que nos dieron? Para sacar el área real es promediar, ¿sí? Sería sumatorio inferior más sumatorio superior o viceversa entre 2. Esa es la fórmula. Entonces, el área total, ya así real que nos puede salir, sería los 33.5 primero más los 24 que nos dio el segundo de la inferior entre 2, ¿no? Sumamos y nos va a dar un valor de 57.5. Pero recuerden que todavía falta dividirlo entre 2. Entonces, si lo divido hasta entre 2, el promediado ya nos va a dar un valor de 28.75 unidades cuadradas. Entonces, esa es la respuesta ya del área real ya promediada. Y con esta fórmula incluso podemos hacer la de las primeras, las que no hicimos. Sumaríamos, como nos va a quedar aquí, aplicando la fórmula del promedio, sería 12 más 17 entre 2. Esto da un valor de 29. Entre 2 da un valor de 14.5. Esas serían las unidades nuevas. El área real, entonces aquí promediado sería 10 más 16 entre 2. Esto da un valor de 26. Entre 2 da un valor de 13. Da un valor de 13. Y el último, si aplicamos la fórmula otra vez, el promedio, sería 7 más 11, todo esto dividido entre 2. Esto da un valor de 18, entre 2 sale un valor de 9 unidades cuadradas, el área más aproximada real de ese ejercicio. Entonces ya aplicando la fórmula, pues ya tenemos los datos reales de las áreas de los primeros ejercicios que nada más habíamos sacado la suma superior y la suma inferior para cada función. Continuando ya con el último ejercicio, dice: el consumo de oxígeno de un embrión de un ave aumenta desde que se pone el huevo hasta que nace el polluelo. En un ave común, la razón de consumo de oxígeno se puede modelar mediante la función. Ya tenemos esa función, no te dice cuál es, pero también tenemos la gráfica donde se está generando área, un rectángulo bajo la curva, ¿sí? Del tiempo 8 hasta el tiempo, hasta los 30 días, ¿no? Entonces los primeros 8 días pues no se sacaron. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Ahí tenemos las preguntas que contestar. Al parecer no es sacar valores porque no tenemos los valores de la gráfica de este lado, ¿no? Los valores de y, o sea, de la función. Es difícil sacarlo, ¿no? Se pudiera sacar, pero te conllevaría mucho tiempo, ¿no? Más que nada. Bueno, la primera pregunta es, el primer inciso es: ¿a qué corresponde el área de cada rectángulo marcado? Ok, estamos viendo que el área de cada rectángulo que se está marcando, recuerden que corresponde a los valores sacados en base a los de X con los de Y, base por altura, ¿no? Entonces, aquí escrito vamos a mencionar lo siguiente. Y aquí se saca ya, vamos a dar una escritura, ¿no? De cómo podemos interpretar esa parte, ¿no? Vamos a poner aquí lo puedo escribir en Paint. Corresponde, le vamos a poner, corresponde a la cantidad de consumo de oxígeno, porque recuerden que es el consumo de oxígeno que está generando por mililitros por hora de consumo de oxígeno en mililitros por hora por cada día que pasa, ¿no?
porque es por el número de días, por cada día que pasa. Esa podría ser una probable respuesta, porque es lo que corresponde al área que sacamos de esos rectángulos, ¿no? Valor de la X con valor de la Y. El inciso B nos dice ahora lo siguiente: a qué corresponde la suma de las áreas de los primeros rectángulos, o sea, del rectángulo 1 y del rectángulo 2, del día 8 al día 10, es lo que te da a entender. Entonces aquí vamos a escribir otra vez como respuesta así escrita, vamos a ponerle corresponde a la cantidad de oxígeno, o le ponemos a la cantidad de consumo de oxígeno, ¿sí? Porque se está hablando de eso, del día 8 hasta el día 10, ¿no? Hasta el día 10. Este es lo que significa, ¿no? Para el caso de la pregunta 3 dice, ¿qué representa el área total debajo de la curva? Bueno, recuerden que el área total debajo de la curva son los rectángulos que está generando pues dicha función. El inciso C te dice lo siguiente: ¿qué representa el área total debajo de la curva? Ok, aquí sabemos que el área total debajo de la curva está representando lo que viene siendo el consumo de oxígeno que se puede estar generando ese polluelo por un determinado tiempo, del tiempo 8 hasta el tiempo 30, ¿no? Eso es lo que se podría poner de respuesta para esa cuestión, ¿no? Esa representación. Le ponemos aquí, representa el consumo de oxígeno del polluelo, ¿verdad? El polluelo en el huevo durante el tiempo de 8 a 30 días que puede durar la eclosión, ¿no? Que puede durar la eclosión. Perdón, aquí eclosión. Sí, eso es lo que está representándose esa área bajo la curva. Es como interpretarlo, no más que nada. El inciso D te dice lo siguiente: ¿cómo se puede obtener el resultado real para el área bajo la gráfica de YCT de T8 a T30? Ok, cuando es área bajo la gráfica, que es esta parte, viene siendo sacar la suma inferior, ¿no? La suma inferior. Entonces tenemos que obtener la sumatoria inferior. Tenemos que obtener, así le ponemos, tenemos que obtener la suma inferior, ahí se le llama el procedimiento, la suma inferior de todas las áreas de los rectángulos, ¿no? De los rectángulos. Para T, le ponemos desde T8 hasta T, pues que vale 30, ¿no? Es la sumatoria total de todos sus valores. Como aquí no tenemos los datos reales, cuánto es lo que se gasta en mililitros por hora la concentración, pues no la podemos hacer, ¿no? Si tuviéramos los datos reales aquí, pues sí lo podríamos sacar ya directamente con datos, pero yo creo que vamos a explicarlo en qué consiste cada uno de esos. Entonces de esta forma se terminarían los ejercicios de la semana 13 y nos veremos para la siguiente sesión.